Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, programa de entrevistas y análisis producido por la Asociación Otra Mirada y nuestraamérica.tv. En este programa vamos a abordar dos temas que nos preocupan bastante y que necesitan una interpretación, además de política, jurídica. En primer lugar, hablaremos de los problemas que viene enfrentando el caso Lava Jato en su etapa de juicio oral, especialmente en los casos de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori y otros. ¿Habrá impunidad en estos casos que involucran a la constructora brasileña Odebrecht? ¿Se está reconstituyendo el sistema de delitos de poder en el Perú? Esas son preguntas que nos atañen bastante porque los últimos 6 años han sido marcados por la coyuntura de la corrupción en el Perú y sobre todo el caso Lava Jato. En segundo lugar, abordaremos el entrampamiento que hay en este momento entre el Congreso y el Ejecutivo, es la noticia de la semana, respecto de la cuestión de confianza anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y todo este debate político y constitucional que se ha armado al respecto. Para ello, vamos a conversar con el abogado Antonio Maldonado, ex procurador de la República y que conoce muy de cerca el sistema de delitos de poder en el Perú. Lo ha estudiado bastante y lo ha perseguido. Y también en otros países de la región, especialmente en Centroamérica, como Guatemala, Honduras y El Salvador. Bienvenido, doctor Maldonado. Un gusto nuevamente estar con usted. Muy buenas tardes, el gusto es mío, apreciado señor Bedoya, a sus amables órdenes. Gracias. Bueno, comencemos con el caso Lava Jato. Estos son como actos, ¿no? Primero, estábamos en que César San Martín tiene que resolver la casación interpuesta por el abogado de Ollanta Humala, en el caso Nadine Heredia, básicamente, sobre si la donación de Odebrecht, esos famosos 3 millones de dólares u otros, es lavado de activos o no, ¿no? Y eso impacta en otros casos como los de Keiko Fujimori. Estando en eso, sale un audio del 2011 donde Nadine y Ollanta hablan de César San Martín, algo grabado por el policía Colchado, que es el que ahora está viendo los temas del gobierno, y cercano a la fiscal Benavides, o por lo menos trabaja con ella de cerca, ¿no? Entonces piden que se inhiba San Martín, pero después esa reunión, esa llamada, se demuestra que tiene que ver con la reunión con César Martín, que era presidente del Poder Judicial, tanto con Keiko Fujimori como con Ollanta Humala, y fueron públicas, ¿no? Entonces la Junta Nacional de Justicia ratifica a San Martín. Y luego, otra cosa, los fiscales, eso está pendiente. Ahora, los fiscales se quedan en la puerta del horno, los fiscales del grupo Lava Jato, en Sao Paulo, y no pueden tomarle la declaración a Marcelo Odebrecht y otros en la etapa de juicio oral porque el Ministerio o el Ministerio Público, la Fiscalía de Brasil dice que el Perú no está cumpliendo su acuerdo, no se presenta tampoco barata. Ahí hay que distinguir varias cosas entre el acuerdo de colaboración entre las fiscalías y lo que es colaboración eficaz con Odebrecht, etcétera, pero eso está entrampado. No sabemos qué pasa. Justo también ha ganado Lula en Brasil, o sea, hay un cambio político. Entonces, doctor Maldonado, para que he hecho este recuento nada más para tener los hechos frescos, se ha suspendido la declaración, por lo tanto el juicio oral se alarga, ¿no? ¿En qué medida esta suspensión afecta el caso, ¿no? Lava Jato, en el caso de las declaraciones de Marcelo Odebrecht y tal? Y más allá de eso, ¿qué riesgos reales hay para este proceso? ¿Estamos ante una operación de impunidad? Mire, en este tipo de casos donde hay actores políticos, como usted seguramente concuerda, y sus oyentes también, el riesgo de la impunidad es muy alto. En realidad, lo que debiera ser una situación normal, que que han afectado bienes jurídicos de manera muy gravemente, el caso Lavallato es uno de estos. Como sabemos, el caso Lavallato va mucho más allá de la afectación directa, o sea, del daño, quiero decir, directo causado a los proyectos específicos, el proyecto Interoceánica, el proyecto Carretera Callao, los proyectos Cusco, o sea, más allá de esos proyectos específicos, hay un daño que ha sido, cuya conceptualización teórica ha sido hecha precisamente a partir
de los esfuerzos de la Procuraduría ad hoc, cuando estaba el procurador Ramírez, de determinar el daño civil. Y allí lo que se pudo concluir es que el daño, reitero, va más allá de estos proyectos específicos, el proyecto A, B, C, D. Y con la asesoría de varios expertos internacionales, esta Procuraduría, y usando parámetros sobre la relación entre derechos humanos y corrupción, particularmente unos parámetros usados por el Consejo de Derechos Humanos, se pudo sostener la tesis de que el daño es un daño mucho mayor y que puede referirse a un daño al derecho al desarrollo. O sea, de manera concreta a el goce y ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales. Por supuesto, de los derechos políticos están también afectados. Entonces, esta perspectiva es importante de tenerla en cuenta porque sería muy precario conceptualmente y sería un enfoque sesgado. Por ejemplo, usando los parámetros del ordenamiento jurídico civil peruano sobre daño patrimonial, daño extrapatrimonial, etcétera, quedarnos en esos parámetros. O sea, de hecho, esos parámetros son inútiles para graficar y para dimensionar el daño que puede haber causado este tipo de corrupción. Entonces, decíamos que lamentablemente en este tipo de escenarios, lo normal, lo que debiera ser normal, que si hay un delito grave que lesiona bienes jurídicos de manera muy grave, lo normal sería que esos sean castigados. Eso no es así. Esto no es así en este tipo de casos. Donde parece ser que lo excepcional es que sean sancionados y que lo normal es que queden en impunidad. Entonces, en virtud del elemento que usted introducía en su pregunta sobre el impasse que hay ahora entre Perú y Brasil, en efecto han surgido muchas críticas contra los fiscales peruanos. Críticas respecto de por qué se celebraron acuerdos dando importantes privilegios a los investigados de Odebrecht, de por qué fueron tan ingenuos, en fin, etc. Y sobre eso se puede decir mucho, pero el hecho objetivo y real es que solo fue el Perú, de los 12 países en los que impactó Odebrecht, el que más ha avanzado en los casos de Odebrecht, en la investigación de Odebrecht. Todos los demás están rezagados si los comparamos con el Perú. Por ejemplo, en Panamá, el juicio contra Odebrecht ha sido recién agendado por el Poder Judicial panameño en dos fechas. Dos fechas en el mes de agosto del año 2023 y dos fechas en el mes de septiembre del año 2023. Y los demás países ni se diga. En Colombia, el propio fiscal general de la nación colombiano estaba involucrado y pasó a ser investigado. Y así, sucesivamente. Entonces, se puede criticar mucho, porque además hay que decirlo de esta forma. En nuestro país nos encanta la crítica. En nuestro país todo es gratis, o sea, no se reconoce de una manera objetiva las cosas. Entonces, por supuesto hay críticas legítimas contra muchos aspectos del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, etc. Pero hay otras absolutamente fuera de lugar. Por ejemplo, hay una que se publicó el día domingo por un señor, Miro Quesada, me parece esa apellida, en Expreso, donde decía que había un pacto secreto. Mire, o sea, perdone, pero creo que este señor tiene la suficiente educación superior como para leer la ley sobre colaboración eficaz, la que establece como requisito de procedimiento, de procedibilidad, el elemento de la confidencialidad de la reserva. Entonces, ¿qué esperaban? Que los fiscales le dijeran, oigan, simpáticos muchachos del Diario Expreso, como ustedes son tan agradables, quiero informarles o debo informarles que hay una colaboración eficaz y esta colaboración eficaz tiene tales y cuales características. Entonces, ese tipo de críticas me parece totalmente fuera de lugar, porque ya ni siquiera se atribuyen a la ignorancia, sino a la mala fe. Porque señalar que los acuerdos del Ministerio Público peruano con Odebrecht son producto de un pacto secreto es falsear la verdad, es mentir, es no decir la verdad. Y eso se hace desde una perspectiva de mala fe. Entonces, allí lo que hay que decir es que en efecto
hay yo creo, una estrategia de impunidad, por supuesto, pero es una estrategia de impunidad muy específica, como han sido todas las cosas de estos señores de Odebrecht, ¿no? La, 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 el cuestionamiento que se sustenta en argumentos falsos también, todos los argumentos que sostienen ex Odebrecht, hoy Novo Honor, creo que es el nombre de la empresa, Novo Honor, sí. son falsos. Algunos absolutamente estrambóticos, ridículos, como ese de que por qué el Perú Exhibe presenta al fiscal Barba como testigo en una demanda que ellos plantearon. O sea, la pregunta que hay que hacer es esta: ¿cómo tuvieron el descaro de plantear una demanda ante el CIADI siendo lo que son? Esa es la pregunta que hay que hacer, no por qué el Perú se defiende con la estrategia A, B o C. Eso es absurdo. Bueno, pero hecho el cuestionamiento, lo que asombra es que el Ministerio Público Federal de Brasil inmediatamente accediera a dicha queja. Y este hecho, que es muy grave, no solo de Novo Honor, sino mucho más grave aún viniendo del Ministerio Público Federal de Brasil, hay que ponerlo también en el contexto en que la Fuerza de Tarea de Curitiba, o sea, la que investigó originalmente el caso Lavallato, fue desarticulada. Entonces, en el año, me parece, 2013, 2014, creo que 2013, el IDL hizo un gran foro internacional en Lima, donde vinieron varios miembros de ese equipo de fiscales de la Fuerza de Tarea. Y tuvimos ocasión de hablar con una de ellas, y ella explicó: miren, nosotros tuvimos éxito porque coincidentemente en un país donde la impunidad es la regla, o sea, estamos hablando en este caso de Brasil, se sumaron todas las estrellas posibles y generaron un escenario que permitió la creación de la Fuerza de Tarea y los avances. Ese escenario hoy día se ha cerrado y se está cerrando más aún. Y esto hay que decirlo con toda claridad, con el triunfo del señor Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores. Porque aquel que venga a sostener la tesis de que Lula es inocente y que el Partido de Trabajadores también es inocente, está absolutamente, desde mi punto de vista, fuera de lugar. El Partido de los Trabajadores y Lula da Silva recurren al viejo método que hoy la izquierda debe superar, de que el fin justifica los medios. Y esto empieza, y de esto hay muchísimos ejemplos. Tal vez uno de los ejemplos más grotescos es el ejemplo del secuestro de estos dos empresarios millonarios argentinos en la época del ERP, secuestro por el cual las familias pagaron $70 millones, y suma que fue guardada en diversos paraísos fiscales, etcétera. Pero el fin, para una izquierda moderna, el fin no puede justificar los medios. Entonces, acá hay un problema también político. Doctor Maldonado, usted está señalando que esto tiene que ver también con el triunfo de Lula da Silva en la fiscalía brasileña. Ahí. Sí, porque no necesariamente porque Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores le haya dado una orden, porque lamentablemente los ministerios públicos de nuestra región, y no solo hablo del brasileño, también hablo de otros, lamentablemente tienen un olfato político institucional profundo, muy sensible, y están prestos a servir al poder. Y esto ocurre con el Ministerio Público de Bolivia, esto ocurre con los ministerios de Guatemala, de Honduras, y del Salvador. O sea, estoy diciéndole que cubre, y por supuesto Nicaragua y Venezuela, o sea, cubren todo el espectro político, de derecha y de izquierda. Los ministerios públicos tienen esa debilidad. Y es un verdadero talón de Aquiles. Aunque en el caso de Perú no tanto, ¿no? Porque más bien Mire, a saber, porque en el caso de Perú, la denuncia constitucional da muestras de que la señora fiscal de la Nación también se animó un poco a entrar en el terreno de actor político, cuando no necesitaba, porque tiene un caso muy sólido y un caso eso que justo lo solo discutimos, se está fortaleciendo día a día. Así es. Bueno, entonces volviendo al tema, entonces, ¿qué riesgos hay ante esta estrategia de impunidad? Hay riesgos altos, indudablemente. Uno de los riesgos mayores en cuanto a la cooperación entre Brasil y Perú es que el impasse no se resuelva. No solo no se resuelva, sino que se agrave. Y no declaren los y la consecuencia de que ese impasse no se resuelva significa que se afectará gradualmente la cooperación judicial. Pero respecto de
estas declaraciones ya ordenadas por el tribunal, por un órgano de justicia del Perú, estas declaraciones tienen que cumplirse. Es decir, si no se cumplen, los que más pierden son los que se niegan a cumplirla. No es la justicia peruana. Entonces, allí realmente estamos bajo el gobierno de normas procesales que hoy día permiten mayor elasticidad y mayor flexibilidad para tratar estas situaciones. ¿Puede continuar el juicio oral sin esas declaraciones, así no la hagan y se perjudiquen? Creo que ya se ha logrado reprogramar la fecha de las declaraciones. Esa es la primera opción. Y si por alguna razón no pudiera ocurrir, no pudiera darse esa reprogramación, lo que corresponderá es dar lectura a lo que estos señores expresaron en la fase procesal previa. Y el tribunal tendrá que valorar si esto puede ser incorporado como un medio de prueba que el tribunal puede valorar al momento de dar la sentencia. Pero no estamos en el escenario procesal, quiero esto dejarlo muy claro, del antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, donde estas situaciones eran un poco más difíciles de resolver. Hoy día tenemos, desde el año 2004 en adelante, un nuevo Código Procesal Penal con normas procesales más flexibles, donde este tipo de problemas encuentran una solución más fácil. De hecho, en el Perú conviven ambos ordenamientos procesales. Para los casos de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, que ocurrieron antes del año 2004, la situación es más complicada porque está gobernado por el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal. Penal es del 42, 1940. ¿No? 40. Entonces, aún en ese escenario, aún en el cual estos casos antiguos están gobernados por el Código de Procedimientos Penales del año 1940, los jueces en el debate, en el juicio oral, aplican principios del nuevo ordenamiento jurídico procesal penal. Entonces, yo no veo ahí mayor problema en que estos casos se caigan, etcétera, etcétera. Claro que va a haber, más allá del caso concreto, una afectación progresiva y más amplia a la cooperación judicial brasileño-peruana, lo cual es muy lamentable y lo cual deja mal al Brasil, porque hoy la comunidad internacional está muy atenta ante estas situaciones y, por supuesto, Brasil será objeto de críticas, porque es Brasil el que está actuando mal, no el Perú. Me refiero específicamente al Ministerio Público Federal de Brasil, el cual, con su actuación irresponsable, por decirlo menos, por ponerlo en términos incluso suaves, diplomáticos, está comprometiendo el compromiso del Estado, o sea, de la República Federativa de Brasil, ante la comunidad internacional de respetar los acuerdos y tratados e instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción y respeto a los derechos humanos, porque hemos dicho al responder esta pregunta que ya no solo se puede hablar o ya no solo se debe hablar de afectaciones, o sea, daños en esos casos de corrupción política a aspectos específicos de los proyectos, sino a un concepto más amplio del daño, el concepto de la lesión, del goce y ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales y, por tanto, del derecho al desarrollo. Más importante, entonces, va a ser lo que resuelva finalmente la sala presidida por San Martín. Mire, fíjese, sí, de alguna manera, la verdad que los temas en esa casación no parece ser muy complejos de ser resueltos de manera objetiva. Las dudas sobre el magistrado San Martín, yo creo que, mire, a veces también las instituciones sufren una suerte de traumas institucionales. Entonces, después de haber visto a la justicia peruana capturada por el fujimorismo, después de haber visto cómo los sucesivos gobiernos, después de recuperar la democracia, siguieron buscando amigos en el ámbito de la justicia, y eso lo han hecho todos los gobiernos, ¿ah? Los cuellos blancos, ¿no? La mafia de los cuellos blancos. Los cuellos blancos es una expresión ya muy grave del resurgimiento de la corrupción en el ámbito de la justicia penal en el Perú. Pero no me refiero incluso a ese nivel. Un poquito más abajo está la captura del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. Y un poquito más abajo está eso de ciertos gobiernos de ir acercándose a prestigiados magistrados del Poder Judicial
ofreciéndoles cargos de ministro de Estado. Y por supuesto, estos aceptando los cargos. Esa es otra forma también de dar mensajes. Es otra forma de decir, mira, tú juez, si te portas bien conmigo, yo te nombro ministro de Justicia. Claro. Y es más, te nombro luego embajador ante la OEA. Entonces, eso pasó bueno, con el caso de una ministra. Bueno, entonces, De digamos, justicia. son formas, a veces, digamos, lo grotesco es cuellos blancos del puerto. Lo menos grotesco, bueno, lo también grotesco fue el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero este tipo de cosas, con sistemas de justicia débiles, también son formas de control del Poder Judicial. ¿Acaso en el foro de los abogados del Perú y en particular de Lima no sabíamos que había cierto juez de la Corte de Lima, que luego fue ascendido a vocal supremo y que ya falleció, que era el portavoz del partido, del APRA en el Poder Judicial? Todos lo sabían, por supuesto que sí. Entonces, acá vemos que lamentablemente en ese contexto, Claro, por se hablaba supuesto, de la apricización del Poder Judicial, la fujimorización del Poder Judicial, esos y pasó lo son mismo con términos. Ollanta Humala y con Nadine Heredia. Entonces buscaron amigos. Entonces, por supuesto, los fiscales se han quedado con la imagen, ¿no? De ver el nombre del juez San Martín incorporado en las agendas, etcétera. Pero mire, eso fue hace muchos años y reproducir un video del año 2011 tampoco es de muy buena fe. Claro, unos dicen, no, pero mire, el Vijal Vela solo salía a RPP o otros medios y solamente explicaba de manera muy objetiva las cosas. Bueno, es lo que sabemos, pero también sabemos que milagrosamente hay otra información que entraba debajo de las puertas de ciertos medios contra San Martín. Y esa campaña, ¿quién articuló? Entonces, el tema es que además este asunto ya fue resuelto. O sea, también el ordenamiento, es decir, nuevamente, a veces las cosas se pierden de perspectiva, ¿no? Este tema podemos levantarlo, me refiero a lo de la inhibición de San Martín, recusación de San Martín, podemos levantarlo en todos los medios, podemos levantarlo en las plazas públicas, pero no es ahí donde se resuelve. Claro, Hay sí, normas procesales que lo resuelven. Y esas así normas es. procesales se aplicaron. Y una sala penal de la Corte Suprema resolvió por unanimidad que no había fundamento para la inhibición y ni para la recusación de San Martín. Y San Martín sí ahí, y San Martín fue ratificado. Y estoy seguro, pero eso es un aspecto. El otro aspecto es que hay un marco normativo tan claro en el tema del lavado de activos en el Perú que es muy difícil que San Martín se dispare a los pies. Habiendo sido San Martín el coordinador líder del acuerdo plenario sobre lo que significan los alcances de la ley, el decreto legislativo 1106, la ley sobre lavado de activos. Ah, no, entonces ni hablar. Entonces es muy difícil, pues. Por eso Yo lo no quieren digo que sea sacar, pues, imposible. por eso lo Sí, quieren sacar de ahí, porque de repente una opinión distinta terminaría con la impunidad no solamente de los que están pidiendo la casación, en este caso Nadine Heredia, sino también con la de Keiko Fujimori y otras más figuras, ¿no? Se caería, digamos, varios procesos. Pero eso claro. no pasaría, ¿no es cierto? Mira, es muy difícil vaticinar el futuro, sobre todo en un país como en el Perú. Es muy difícil poner las manos al fuego por alguien, pero creo razonablemente, me parece que no estamos en un escenario en el cual San Martín se dispararía a los pies yendo contra lo que él mismo dijo en el acuerdo plenario del año 2017-19, me parece, ahorita no recuerdo la fecha, sobre el tema de lavado de activos. Y además porque lo que se va a discutir en esa casación es realmente no es bastante obvio, es decir, oiga, mire, resulta que los abogados de Heredia y Humala sostenemos que para que exista el lavado de activos tiene que cumplirse todo el intercriminis, todo el circuito. Colocación, intercalación, integración. Eso ya está aclaradísimo en el acuerdo plenario que he hecho referencia, el acuerdo plenario del año 2019, estoy tratando de verlo en este momento, pero bueno, más allá de eso, eso está muy aclarado. Pero más allá incluso del acuerdo plenario, en el Perú, en materia de lucha contra el lavado de activos y lucha contra el terrorismo, hay una política nacional adoptada en el año 2017 de lucha contra estos fenómenos y hay un plan
Nacional de Acción que implemente esa política del año 2017 que fue adoptado en el año 2018. Entonces es muy complicado, pero hay algo importante que decir, además de todo lo dicho, y es que precisamente la sentencia plenaria que he hecho referencia, donde San Martín fue el coordinador, es una respuesta a un gravísimo intento de desnaturalizar y de atacar la política criminal del Estado en materia de lavado de activos, que fue lo que hizo el magistrado, el ex magistrado supremo Nostroza Pariachi, hoy prófugo de la justicia en Europa, a través de la famosa casación de Arequipa, donde se desnaturalizaba el carácter autónomo del delito de lavado de activos y se le quitaba dientes a los instrumentos de política criminal adoptados por el Estado peruano. O sea, a ese nivel llegó el ataque de los cuyos blancos del puerto. Ya no solo a robar y a recibir dinero del narcotráfico, Claro, sino no era... a afectar la política criminal de un Estado. Entonces, ese es el contexto. Yo creo creo que tanto el equipo especial de fiscales Lavallato como la Procuraduría, respecto de la inhibición y recusación de San Martín, en esos casos creo que exageraron un poco, ¿no? Así es. Bueno, vamos a dejar un rato este caso porque va a continuar, ¿no? Vamos a tener que volver a él. El otro aspecto que queríamos, aprovechando su presencia en este espacio, doctor Maldonado, tiene que ver con esta cuestión de confianza anunciada que ha planteado el el primer ministro Aníbal Torres, ¿no? Y bueno, el contexto es complejo, pues, ¿no? Estamos a puertas de una visita de la OEA, el presidente tiene 6 o 7 carpetas fiscales abiertas, estamos además, ya no, para no ir a las alturas, hemos pasado una crisis de los combustibles que ahora han vuelto a subir de precio, en fin, y en una crisis política permanente. En ese contexto, a ver, acto 1, el ministro Torres se mete en una polémica por insultar a una periodista, a una mujer periodista, y recibe muchas críticas. Acto 2, él ahí nomás manda una carta al presidente del Congreso, el ex militar José Williams, donde dice que va a pedir una cuestión de confianza porque no se ha atendido o no se ha priorizado el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo hace unos meses, planteando derogar la ley 31355, que a su vez regula las cuestiones de confianza, precisamente. Es que eso fue hace meses, no se ha priorizado, entonces él haría una cuestión de confianza en el próximo pleno, lo anuncia. La respuesta de William es, esto no se puede hacer, tiene una respuesta técnica medio rara, ahí es algo como, no es que admisible o no, porque no están en ese grado, sino de que no es atendible, no sé a qué se refiere, pero bueno, no cierra el tema, eso sigue ahí. Y hoy día, por ejemplo, ayer y hoy debates de constitucionalistas en la televisión, y un argumento que me ha llamado la atención ha sido publicado hoy en La República por el doctor Cairo, y él menciona que, o en su visión, el señor Omar Cairo, constitucionalista, señala que la cuestión de confianza anunciada es procedente, o sí que tendría que hacerla, que el Congreso pudo evitarla si hubiera discutido en su momento este proyecto de ley que busca la derogatoria de la ley 31355. Solamente un paréntesis, la ley 31355 fue aprobada y regula la cuestión de confianza para que el gobierno no pueda presentar cuestiones de confianza en reformas constitucionales, es decir, para que no haga cuestión de confianza por la Asamblea de Constituyente tan anunciada o por ahí va la cosa. Bueno, en fin, pero termino de decir la opinión que me ha llamado mucho la atención, porque creo que es la única que he visto en este sentido, que dice que la negativa a tramitar esta cuestión de confianza, expresada por el presidente del Congreso con esto de no atendible, ya constituye un rechazo explícito de la misma y que la consecuencia, según el artículo 133 de la Constitución, es que han perdido sus cargos todos los ministros y es la crisis total del gabinete, ¿no? Entonces, bueno, he puesto esta opinión que ha dado hoy día el abogado Omar Cairo, entre una de las tantas, pero esta es única, que dice que sí, que ya se dio,
¿qué opina usted? ¿Qué está pasando? Primero del lado jurídico y luego también del lado político, ¿no? A pesar que usted desea privilegiar un enfoque jurídico, la racionalidad jurídica tiene poco que ver en este momento en la resolución de este problema. Se trata más bien de un choque de trenes cargados de política, de pasión política y de intereses políticos, e inclusive decir político ya es dignificarlos, porque creo que ni siquiera a eso llega. O sea, se trata de un conflicto de poderes, ambos poderes con gran falta y fuerza de legitimidad, ambos poderes cuestionados. Entonces, ¿dónde en lo que están entrapados es en una guerra de trincheras, en una guerra de posiciones, donde no interesa mucho la razón y menos la razón jurídica? Entonces son demostraciones de fuerza, perdón, iba a emplear la mala palabra, porque acá se usa, en el Perú se usa como si fueran sinónimos primer ministro y premier con presidente del Consejo de Ministros, y no es lo mismo, porque no es un régimen parlamentario el peruano. El presidente del Consejo de Ministros, por supuesto, muy desacreditado, un personaje que hoy le sale la misoginia de esa forma, pero en realidad quienes han trabajado con él en el Ministerio de Justicia, sobre todo las profesionales mujeres, saben que es totalmente misógino. En fin, un personaje que representa el autoritarismo provinciano más increíble de los últimos tiempos, etcétera. Este personaje, como actor de una guerra fratricida, porque eso es lo que está pasando en el Perú en este momento, saca la cuestión de confianza, por supuesto, la saca ya entrando, saliendo de lo político y entrando a los méritos jurídicos, en un terreno totalmente minado jurídicamente, porque la cuestión de confianza fue declarada, la prohibición de plantear cuestiones de confianza en respaldo de solicitudes de aprobación de proyectos de ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ya en el año 2018, me parece. Y luego aparece esta ley que es bastante absurda, la que usted ha citado, la 31.355, que dice no procederá en temas de reforma, como usted dijo también, pero dijo además, no encontrándose entre ellas las relativas a la prohibición o no de reformas constitucionales, y esto es lo que quería agregar a lo que usted dijo en su pregunta, ni a las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. Es decir, como si el tema de la gobernabilidad estuviera diseccionado en matrices que no dialogan una con otra, como que los temas del Poder Ejecutivo son solo temas del Poder Ejecutivo y viceversa, lo cual es totalmente absurdo. Pero esta ley no pudo ser declarada inconstitucional porque, entiendo, no se logró la mayoría de los votos requeridos. Por tanto, está vigente. En ese contexto, si hubiese voluntad política sana, buena fe, etcétera, y esto lo ha señalado recientemente, yo creo con mucha lucidez y hay que reconocerlo, además, por supuesto, del doctor Cairo, que es una autoría en este tema, la doctora Ana Neira, ¿no?, que fue ministra de Justicia, que es una experta en temas electorales y constitucionales, y ha señalado que en realidad ambas partes pueden tener algo de razón, pero la forma de resolver esta crisis usando etiquetas jurídicas como la que ha dicho el presidente del Congreso, con sus brillantes asesores jurídicos, que no es atendible. O sea, en vez de ir a decir si es admisible o no es admisible, e incluso admitirla para discutirla, porque sería de parte del Ejecutivo muy precario, desde mi punto de vista, usar esta cuestión de confianza sobre una ley, ni siquiera es un tema de reforma constitucional. En el fondo sí lo es, pero técnicamente es una ley, la 31.000, claro. La 31.355. Sí. Usar ese tema para cerrar el Congreso sería absolutamente precario y débil. Sería dispararse a los pies en el contexto que usted señalaba en su pregunta, de la visita de la OEA. Entonces, por eso es que yo señalaba que acá lo jurídico tiene poco que hacer, lamentablemente. Porque si lo jurídico tuviese algo que hacer, las actitudes de ambos serían diferentes. Es más una guerra de posiciones, es más una guerra de demagogia entre poderes irresponsables y totalmente carentes de legitimidad, o si no totalmente,
99% carentes de legitimidad en este momento ante la población, y que no saben qué hacer, excepto no resolver los problemas que tiene Perú. Y ese es el tema de fondo desde mi punto de vista. Las dirigencias del país están en cualquier cosa menos en dirigir el país. El Exactamente, presidente que no lo vaquen y el Congreso que quiere vacarlo, los vacadores, que vacándolo no lo saquen a ellos, a pesar de que tienen menos exactamente. popularidad. Entonces, ¿quién está viendo? Y el país está sin rumbo en un contexto internacional bastante complejo, además, que plantea un montón de retos, ¿no? Y usted Sí, yo señalaba coincido. el aumento incesante de los precios, la vida diaria de los ciudadanos en el Perú es un vía crucis. Y ir a una cita en el sistema de salud peruano es terrible. Mire usted, en ese contexto, al presidente Castillo no se le ocurre mejor idea que nombrar a un impresentable como ministro de salud. ¿Cómo es posible? Pero usted cree que es el único que lo ha hecho. Lo han venido haciendo casi todos los gobiernos. Hay, por supuesto, excepciones honorables y honrosas de ministros de salud, pero esos han sido los primeros en salir de los puestos. El Claro. sistema de seguridad, totalmente seguridad ciudadana, quiero decir, totalmente desbocado, sin control alguno. El tema ambiental igual, asesinando a los defensores ambientales. Los abusos de las empresas no terminan nunca. Los temas gravísimos como el derrame de petróleo jamás ha sido resuelto. Teníamos ahí a una expresidente del Consejo de Ministros totalmente timorata, pidiéndole, solicitándole a una empresa delincuente que cumpliera con sus obligaciones. Eso no es el tipo de gobierno que requiere el Perú, de ninguna manera. Así es, coincidimos con usted, doctor Maldonado, y esperemos que salgamos de este entrampe, porque el escenario de unas nuevas elecciones con nuevas reglas que un poco nos lleve a otro rumbo parece no estar en la cabeza o por lo menos está en la cabeza para evitarlo, ¿no? En la cabeza de los parlamentarios, parlamentarias y de la mayoría, digamos, y del propio presidente de la República. Le agradecemos, doctor Maldonado, como siempre, Mucho por sus gusto. lúcidas intervenciones e interpretaciones y nos veremos en otra oportunidad, totalmente seguro para seguir con estos casos y analizar el sistema de delitos del poder en el Perú que se reconstituye al parecer. Muchas Con gracias y mucho con gusto. ustedes, Gracias a usted por sus generosas palabras. no, al Señor contrario, Bedoya, buenas tardes. gracias. Buenas tardes y con ustedes, amigos y amigas, nos vemos en la próxima edición de Mesa Política. Muchas gracias.